Estando así en pie, vamos a recibir al pastor Jorge Páez, que nos trae el mensaje de esta mañana. Recibámoslo de esta manera. Doy gracias a Dios por la invitación que el Señor me hace de compartir palabra de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Es una bendición para un servidor poder compartir lo que la palabra de Dios nos dice a través de las lecturas bíblicas de este domingo en particular. Y antes de iniciar el mensaje, pues quiero decir que un mensaje es precisamente un punto de vista del pastor de lo que entiende de la palabra de Dios. Y esperemos que sea alimento espiritual para nuestro espíritu. Hace unos cuantos días celebramos el aniversario, un año más de la independencia de México, y reflexionando sobre el himno Mi México es una paráfrasis, ¿sí? Es una paráfrasis que Gonzalo Báez Camargo hizo de un canto muy americano, que precisamente se llamaba América, América. Y América para el país de Estados Unidos significa Estados Unidos, América, nada más. Y entonces precisamente Gonzalo Báez Camargo hizo esa letra tan particular en donde se hace referencia solo a lo que sucede en México, ¿verdad? Por eso es un himno que nos identifica mucho a nosotros. Y dentro de sus estrofas de Mi México, había una palabra que yo no entendía y que tuve que ir al diccionario y quisiera preguntárselas. Una de las estrofas dice en una de sus frases: tu noble sangre sea feraz. ¿Qué significa feraz, hermanos? Feraz, F-E-R-A-Z. ¿Qué significa? Ser valiente, sí, tiene relación con eso, pero no es examen, hermanos, no es examen. Feraz significa suficiente. Que tu noble sangre que hasta este momento se ha derramado por la libertad de cualquier nación, sea suficiente y no se derrame más sangre. Y entonces sí tiene sentido la frase, ¿verdad? Sí tiene sentido la frase. También, hermanos, nosotros somos parte del pueblo escogido de Dios, que en su narrativa que hemos hecho del Antiguo Testamento se nos narra todo lo que el Señor hizo por el pueblo de Israel, que en su momento era el pueblo escogido. Y nos va ilustrando y nos va pintando un cuadro hermoso de lo que va haciendo Dios. Atributos naturales y atributos morales de Dios. El orden del culto, desde el llamado a la adoración, nos habla de cualidades y características hermosas de Dios para con cada uno de nosotros. En primer lugar, si vamos al llamado a la adoración que está impreso en nuestro orden del culto, nos dice en el punto segundo de la congregación: juntos alabamos al Dios bueno y misericordioso. Ese es el tema del domingo pasado y de este domingo, en el sentido de que ¿qué es lo que tiene Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se va describiendo a un creyente la imagen de Dios? ¿Y por qué estamos nosotros aquí?
Estamos precisamente porque dice, juntos alabamos al Dios bueno y misericordioso. Por eso estamos aquí en estos momentos, para alabar como pueblo al Dios bueno y misericordioso. Y vean, ¿no se entusiasman con estos rasgos de Dios? Un rasgo que se va llenando de ternura. Dios es ternura. ¿Y qué significa ternura, hermanos? ¿O qué sienten ante esa frase, ternura? ¿Qué significa? ¿Qué sienten? Se les ve una cara de ternura, hermanos, que apenas si pueden con ella, ¿verdad? Pero es una palabra hermosa, ¿sí? Es algo que nos debe de provocar entusiasmo, como a la hora de cantar los cantos juveniles. Hubo una frase de un canto que yo apenas hoy escuché: extiende tu manto. ¿Para qué queremos que el Señor extienda su manto? ¿Qué dice el canto? Yo no sé qué dice el canto, pero yo solo escribí la frase extiende tu manto para que me purifique, Señor, porque sin santidad nadie podrá ser escuchado por Dios, ¿sí? Para que me purifiques, para que tú me puedas escuchar. Porque en este día en particular, en este mes tan patrio, Jesús es mi Rey soberano, ¿no? Y no cantamos Jesús es mi Rey soberano. Una de las estrofas me hizo recordar cuando estábamos en Cuernavaca. Dios nos dio la oportunidad de conocer a una hermana muy noble, muy sencilla, pero que a mí me daba mucho miedo cuando acudía a los cultos en la iglesia. El nombre de esta hermana era Betty Beltrones. ¿Saben quién era Betty Beltrones? La mamá de Manlio Fabio Beltrones, que fue gobernador del estado de Sonora y tuvo muchos cargos. Y ella acudía al culto de los jueves solita con su guarura, pero en 2 o 3 ocasiones llegó a ir con su hijo Manlio Fabio y cerraban 2 o 3 calles de Cuernavaca. Y conocen la iglesia de Cuernavaca, algunos de ustedes, ¿no? Es una iglesita chiquitita. Fue una bendición estar ahí, como en todas las iglesias, y ahí se ve la mano de Dios. Y su himno favorito era Jesús es mi Rey soberano. Y su frase favorita del himno era: Señor, ¿qué pudiera yo darte? ¿Por qué? Por tanta bondad para mí. Por una persona, pues podríamos decir importante en la sociedad, pues a mí me conmovía mucho esta hermana, una persona muy sencilla. Y es precisamente esa imagen que vamos teniendo de Dios, que se va describiendo a través de nuestros signos, de nuestras oraciones, de nuestros testimonios, cómo va siendo Dios. Y el Salmo nos va diciendo algunas cualidades de Dios. Una de ellas es que Dios tiene misericordia. Así lo dice, ¿no? Bendice al Señor, alma mía. ¿Qué es el alma, hermanos? ¿Quién da el alma? ¿Para qué sirve el alma? ¿Qué es el alma, hermanos? ¿Para qué nos sirve? Sin alma no estaríamos aquí. El alma es un don de Dios que viene de lo alto para alguien que no lo merece. Y es lo único que nos permite tener una relación espiritual con Dios.
Por eso el salmista dice: bendice alma mía. ¿Y eso qué significa? Señor, que mi relación contigo sea cada día más firme, más fuerte. Porque en ocasiones el alma también se abate, ¿no? ¿Por qué estás abatida, alma mía? ¿Y eso qué significaría entonces? Señor, mi dolor es tan grande, mi tristeza es tan profunda, mi necesidad es tan grande, que ya no tengo esperanzas. Y si no tengo esperanza, quiere decir que entonces ya no puedo confiar en ti, Señor. Por eso fortalece mi alma. Anima mi alma para que camine contigo. Por eso es esa expresión y esa frase: bendice al Señor, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí? ¿Y qué beneficios nos ha dado Dios? Si seguimos, vean, nada más con el puro llamado a la adoración podemos hacer un mensaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el Señor? A todo nuestro ser. La congregación dice: el Señor perdona nuestros pecados. ¿Qué más? Sana nuestras enfermedades. ¿Qué más? Rescata nuestra vida del sepulcro. ¿Y qué más? Pareciera que les dijera a los pastores: a ver, yo voy a hacer la oración, pastor. ¿No? Y el Señor precisamente empieza a decirnos: a ver, cuenta, ¿cómo te va en la vida? ¿Cómo te va en la vida? Y esa es la imagen de Dios, entrañable. Un Dios perdonador, magnánimo, paciente, un Padre para cada uno de nosotros, y que a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, experimentamos de una manera concreta lo que es Dios para cada uno de nosotros. Eso va haciendo, o le va dando forma a compartir lo que yo estoy entendiendo de la palabra de Dios. Y el verso que me llama la atención de Mateo 18 es el 33. ¿Qué dice Mateo 18:33? Después de un diálogo con dos deudores, una parábola de los dos deudores. Una frase también importante. ¿Qué nos dice? Y el Señor nos está invitando, así como soy yo. No deberías de ser tú. No deberías de tener misericordia. ¿Cuánto le debía al Señor uno de los deudores? 10,000 talentos. No recuerdo porque no me acuerdo cuánto pesa un talento, hermanos, en tiempos en que se está diciendo esta frase. ¿Y talento de qué? Son talentos de oro. Y yo pienso que aproximadamente un talento, en tiempos en que se está narrando la parábola, un talento pesaba 14 kilogramos de oro. Nada más el puro peso, 10,000 talentos. ¿Cuántos animalitos se necesitarían para pagar esa deuda? ¿Cuántos? De ese tamaño son las palabras de la Biblia. Y al otro, ¿cuánto le debe? A su consiervo, a su semejante, a su igual. Salió él perdonado, vean.
cómo Dios se va manifestando a través de la misericordia y el perdón para quien tiene una deuda impagable. ¿Y él cuánto no quiere perdonarle a su consiervo? ¿Cuánto dice la palabra de Dios? ¿Cuánto? 100 ¿qué? ¿A qué es equivalente un denario? A un día de trabajo, a un jornal de trabajo, un salario mínimo. ¿Cuánto sería en pesos mexicanos? 30 días de salario. No sé cuánto vale el salario, unos 80, bueno, 100 pesos. 30, ¿cuánto es? Una deuda de 3,000 pesos, ¿no? No puede pagar. Por eso la frase que a mí me llama la atención: no deberías de tratarnos así unos a otros. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos ese sentir tan especial? Y las lecturas nos hacen una exhortación. ¿Qué es eso de no deberíamos de comportarnos así? Pues para que uno vaya entendiendo no deberían de aguantarse así. No deberíamos de aguantarnos, aunque me caiga mal el del frente. Esa es la exhortación. No deberíamos de aguantarnos, ya no de amarnos. Unos a otros que convivimos día a día, nos encontramos día a día, con los que convivimos de una manera constante. Pero hermanos, ¿qué provoca la convivencia entre los seres humanos? ¿Qué provoca? Inevitablemente empiezan a surgir incomprensiones, roces, disputas, y muchas veces pueden acabar incluso en agredirnos físicamente o verbalmente. ¿Y qué nos está diciendo el Señor en esta mañana? Y a mí me pega muy fuerte, hermanos. Paciencia, pastor. Paciencia. A ver, hermanos, ¿quién tiene el don de la paciencia aquí? A ver, alcen su mano, para que vean. Yo no la voy a alzar. ¿Quién tiene paciencia aquí? Nos distingue por ser pacientes. ¿Sí me oyeron? ¿Sí oyeron? Sí, ¿verdad? El Señor me dice: cuenta ya no hasta 1000, pastor, cuenta tú hasta 1,000,000. ¿Sí? Cuenta hasta 1,000,000. O si no, te voy a mandar a Calimán, que le decía a Solín. ¿Qué le decía? Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Mucha paciencia. A mí me encantaba esa novela del radio, porque no hace muchos años solo había radio, casi televisión no había, ¿verdad? Y yo, como desde ese tiempo también le decía: ¿y cómo puedo hacerlo, Señor? ¿Qué debo de hacer? Si más que un lugar de convivencia humana en cualquier grupo social, parece que estamos en medio de una jaula en donde somos perros y gatos y nos mordemos unos a otros. ¿Cómo se puede vivir así? Pues paciencia. Paciencia. Y estaba, bueno, siempre preparo un mensaje. Yo siempre lo preparo, tenga o no tenga iglesia. Ahorita no tengo iglesia. Siempre preparo, ya creo que tengo más mensajes no predicados que predicados. ¿Sí? Y estaba viendo que me acordaba en la lectura yo lo relacionaba al perdón de Mateo con la forma de resolver los problemas legales entre los seres humanos.
Y la famosa ley de Hammurabi que decía ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Y entonces, pero es muy difícil, hermanos. Había escrito sobre esa película de Orson Welles que se llamaba Impulso Criminal. Pero en el transcurso de la semana se nos comentó una noticia de una muchacha que murió, ¿verdad? Que no tenía ni 20 años. ¿Ustedes perdonarían al autor de ese crimen? ¿Ustedes? Yo no. ¿Ustedes? No, ¿verdad? Y si hubiera pena de muerte, ¿qué diríamos? Pena de muerte, ¿no? Y vean, aquí ya viene en relación la película. Es de dos jóvenes que matan a uno de sus compañeros. Nada más porque quisieron matarlo. Lo secuestraron y lo mataron. Y con el deseo de descubrir que si había un crimen perfecto. Pero no hay ningún crimen perfecto. Hay una novela de Dostoyevsky que se llama Crimen y Castigo. Se la recomiendo que la lean. ¿Sí? Y a estos dos muchachos los agarraron. El fiscal de la nación, el defensor de la nación, les dice pena de muerte. Y el abogado defensor, que era el mejor abogado de ese tiempo, dice que no lo merece. ¿Ustedes están de acuerdo en que no lo merezca? Ahí ustedes saben. Y entonces alguien le dice, expone tus motivos o razones por el cual no merece la pena de muerte. Y a mí me impactó las frases son las que me impactan a mí. ¿Sí? El abogado defensor le dice, no lo merece porque se supone que vivimos en medio de un pueblo cristiano. ¿Sí? Se supone que vivimos en medio de un pueblo cristiano y en donde todos tenemos un Salvador que nos permite cambiar toda actitud de vida. Yo no estoy diciendo, dice el defensor, que se les excomulgue de una condena. Yo estoy pidiendo para ellos cadena perpetua, que paguen su castigo. Pero solo el dador de la vida la puede tomar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y también, hermanos, me llamó mucho la atención. Para mí la base de todos los mensajes es la Biblia. Y me llama mucho la atención la forma en que en tiempos de Abel y de Caín se veían las relaciones entre los seres humanos. ¿Quién nació primero, Caín o Abel? No es tan importante, pero a mí me llamó la atención. ¿Quién nació primero? Abel. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó con Abel? ¿Qué le hizo Caín? Lo mató, ¿no? ¿Y hubo castigo o no? Hubo castigo. Entró el temor en Caín, ¿no? Cualquiera que me vea y sepa lo que le hice a mi hermano, ¿qué va a pasar? Me va a matar, ¿o no? ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Ponerle una señal. Pero siguiendo la lectura de Génesis, me llamó mucho la atención
de si Caín tuvo hijos o no. Y tuvo un montón de hijos, hermanos. Pero uno de los hijos era Lamec. Y él tiene temor de que la gente sepa de que es hijo de Caín. Y entonces también lo van a matar. Me llama la atención lo que dice Génesis 4:24. Búsquenlo para que no digan que yo lo invento. Génesis 4:24. Vean la promesa que Dios le había hecho a Caín. 7 veces será vengado Caín, ¿verdad? ¿Y Lamec cuántos? 70 veces 7. Parecía que nada más estaba en Mateo, ¿verdad? Pero vean cómo es interesante la palabra de Dios. Pero 70 veces, y parece que esa es la que seguimos, ¿verdad? 70 veces véngate del otro. ¿Sí? 70 veces 7, ¿cuántos? Que por 7, 49 más un cerito, 490, ¿verdad? Pero al día, hermanos. Ustedes pueden perdonar 7 veces al día una equivocación del hermano. 7 veces al día. Ahora 70 veces. Y eso es precisamente de que el Señor está cambiando las reglas para entender lo que Pedro está diciendo. Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? 7 veces. Y son muy interesantes los comentarios y libros bíblicos, hermanos, porque en ese tiempo había muchas escuelas rabínicas, y en donde la cantidad del perdón iba de acuerdo a la escuela rabínica al que fuera el alumno. Y la que exigía más era la que iba Pedro, 7 veces. Era el nivel más alto, hermanos. La tarifa más alta para pagar. Por eso el Señor utiliza esas tarifas del dinero que se debe. Ya se conocían las reglas, las normas. Y eran las cantidades de veces que se perdonaba, si era mujer, si era el esposo, si era el hijo, si era el vecino, si era un animal. ¿Sí? Por lo tanto, aquí hay un cambio fuerte. El Señor dice que ya no es una tarifa el perdonar a los demás. Es algo que sale del corazón. ¿Por qué no somos así? Dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no somos así, hermanos? Perdonar es una consecuencia mayor de sentirse hermano con todo ser humano. Cuando hacemos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Yo me salto esa frase. Perdóname mis deudas como yo se las perdono al hermano. Yo no la digo. ¿Ustedes sí? ¿Sí? ¿Y qué tal si les agarra la palabra el Señor? ¿Qué tal si se las agarra? Yo por eso paso. ¿Sí? Hablo en el sentido de que hay que tener cuidado con lo que decimos. Hay que tener mucho cuidado. Y si seguimos a Jesús, ahorita estoy en un problema yo solo de discernimiento espiritual, hermanos. Y en ocasiones me gusta compartirlo con los demás porque la carga es muy pesada y es bueno echarles un poquito a ustedes. ¿Sí?
Perdóname, Señor, si estoy... Pero para mí, ¿cuál es la función esencial del Señor Jesús? ¿Cuál será la función esencial del Señor Jesús para con nosotros? ¿Cuál será? Para mí, yo escucho al Señor Jesús que me dice: Pastor Páez, tu crecimiento espiritual hasta este momento tienes que ser tu relación para conmigo, de que yo quiero darte a conocer el Dios mío. Se oye así como pecado, ¿verdad? El Dios mío. Y de repente me brotó la pregunta: oye, Señor Jesús, entonces tú no eres Dios. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Verdad que está difícil? ¿O no? Jesús se hacía llamar Dios. Vean qué difícil es. ¿Sí? Simplemente esa frase: yo hago todo lo que mi Padre me dice. Pero también dice: mi Padre y yo uno somos. Y yo, mi Padre y yo les enviaremos un Consolador. ¿Sí? Un Consolador. Bueno, entonces, Señor, tú eres un Dios trino, ¿no? Primer artículo de religión. Somos una iglesia que cree en la Trinidad. Y lo cantamos. Y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. ¿Sí? Y en lugar, cuando queremos saber la totalidad de Dios significa deidad, hermanos. Y cuando decimos Dios, generalmente pensamos que es toda la totalidad de Dios, ¿no? Pero la deidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso el Señor nos viene a enseñar. Vean cómo es mi Padre, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de ternura. ¿Por qué no nos comportamos así? Y esa es la reflexión, hermanos. ¿Por qué si yo me porté así contigo, no haces lo mismo? ¿Y ustedes creen que cambiamos? ¿Sí o no? Dejamos de creer que sí cambiamos, ¿no? Pero también debemos de reconocer que no cambiamos mucho, ¿o no? Sí cambiamos, Señor. Y aquí hay que decir como Pedro, cuando el Señor le dice: ¿me amas? Ah, pues claro que sí, y más los pastores, y más los metodistas, y más los de los Reyes que los de Valderas o Gante, ¿verdad? Porque a Gante va la gente elegante, y a Valderas los cristianos de veras. ¿Sí? Y aquí en el Mesías de los Reyes, ¿quiénes son? Una vez hablé sobre los Reyes. ¿Y saben para mí qué son los reyes? No los reyes La Paz, para que no digan. Los 3 reyes magos, que según no existen, ¿verdad? Pero unos magos de Oriente. Son aquellos que merecen ganar el premio Nobel de la fe. ¿Nunca habían oído hablar del premio Nobel de la fe? ¿Verdad que no?
Pues agárrenla, hermanos. En los reyes nos distinguimos porque somos los ganadores del premio Nobel de la fe. ¿No está bonito? ¿Sí o no? Queremos que el Señor nos tenga confianza, aún con todas nuestras limitaciones. Lo mejor es estar en la iglesia. Y si hay problemas porque somos seres humanos, soportémonos. Soportémonos. Ya llegará el momento en que podemos desarmar a aquel que tiene una armadura porque ha sido muy maltratado y ya no quiere que lo molesten más. Y cuando a uno se le va quitando la armadura para protegerse de los golpes de la vida, al final reconoceremos que aquel que está envuelto en su armadura finalmente es una persona como tú y como yo. Por eso también Pablo dice, aquellos, vamos a decir, aquellos que puros himnos y aquellos que puros coritos, ¿no? ¿Qué pasa cuando unos apoyan a los himnos y otros a los coritos? ¿Qué pasa? Empieza a haber roces. Romanos dice, el capítulo 12 de Romanos, nos dice, ¿quieres ser cristiano? Pablo nos está diciendo, ¿quieres ser cristiano? Pon esto en acción, en tu práctica cristiana. Si unos piensan que es así, acéptalo. Si otros piensan que es así, acéptalo. ¿Qué acaso no nos une el mismo Dios? No estamos aquí porque Dios nos une. Porque si empezamos a pensar, es que aquel me cae mal, y es que acá, y es que allá, ¿sí? No, hermanos. ¿Saben qué hacemos? ¿Qué hacemos si actuamos así? ¿Qué vamos a hacer? Pues provocar divisiones. Hay que ser misericordiosos. Yo por eso soy un sigeme. Sigeme, siervo de Jesucristo desde una mirada metodista. Y mi frase es, misericordia quiero y no sacrificio. Si supieran esto, misericordia quiero y no sacrificio. Y tengo más cosas, hermanos, pero hasta ahí lo dejamos. ¿Sí? Es una bendición para mí compartir el gozo y la alegría de lo que Dios ha hecho en mi vida, ya en la tercera edad. ¿Sí? ¿Saben qué es la tercera? ¿Cuándo surgió esa palabra tercera edad? ¿Cuándo creen que surgió? Me fui de espaldas, he estado leyendo algunos libros. ¿Saben cuándo surgió la palabra tercera edad? Es una palabra moderna, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Surgió en tiempos de Epicteto. Así está textualmente. Fulanito tal que está en la tercera edad. Vean cómo no hay nada novedoso. Y mi función en la tercera edad, hermanos, que yo soy un pollo, ¿sí? Un pollo de la tercera edad, pero soy un pollo, ¿no? Es compartir con ustedes el que vale la pena vivir. Es una bendición vivir. Yo he venido para que tengas vida y abundante. ¿Sí? ¿Y saben cuál es la mejor manera de enseñársela a los jóvenes y a los niños? Quedando calladitos. ¿Sí?
La mejor manera de enseñar si la vida valió la pena o no es el ejemplo. Y el niño y el joven se fijarán si los viejos disfrutan la vida. Hagamos lo mismo, ¿no? Oremos. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor para con cada uno de nosotros, pobres pecadores. Gracias por la libertad. Libertad que también tenemos que cuidar, Señor, para poder disfrutar. Y gracias por el Espíritu que nos hace libres. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Pero sobre todo, hay paz entre unos y otros. A ti sea la honra y la gloria, por siempre y jamás. Amén.